Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Alguna vez has pensado que las personas más tranquilas, las más discretas, pueden esconder secretos capaces de romper la vida entera de un pueblo? ¿Y sabías que si te suscribes a este canal, no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiéndote a la primera pregunta, déjame contarte que la desaparición de Clara Montes cambió para siempre el ritmo lento y apacible del pequeño pueblo de Valdearena, un pueblo rodeado de montañas, bosques espesos y una carretera comarcal que parecía unirlo todo y al mismo tiempo separarlo del resto del mundo. Clara tenía 27 años, trabajaba como fisioterapeuta en el centro de salud y vivía sola en un pequeño apartamento frente al río. Era una mujer reservada, amable, de esas que no suelen atraer problemas, pero que, sin saberlo, se encuentran un día atrapadas en una historia turbia. La mañana del 14 de octubre, Clara no llegó a su consulta. Sus pacientes esperaron durante 1 hora hasta que la recepcionista llamó a su teléfono. Nadie respondió. Luego llamó a su hermana, Julia, que vivía en una ciudad cercana. Julia tampoco sabía nada. Lo extraño es que la noche anterior habían hablado por videollamada y Clara parecía tranquila, incluso risueña. Nada hacía presagiar lo que vendría. Cuando la policía entró al apartamento, no encontraron señales de violencia. La cama estaba hecha, la ropa preparada sobre una silla, como si Clara hubiera planeado vestirse antes de salir. La taza del desayuno seguía en el fregadero, aún húmeda. Pero su bolso, su móvil y sus llaves habían desaparecido con ella. El coche seguía aparcado frente al edificio. Y, sin embargo, Clara se había esfumado. Al principio, todo el mundo pensó en una desaparición voluntaria, pero esa teoría duró poco. Clara no tenía problemas conocidos, ni deudas, ni enemigos aparentes. No había dejado notas, mensajes ni rastros digitales que apuntaran a un plan de fuga. Su cuenta bancaria no se había movido. Sus redes sociales no mostraban nada anómalo. Era como si simplemente hubiera salido por la puerta y nunca hubiese llegado a su destino. Los inspectores comenzaron interrogando a las personas más cercanas, a su hermana, a sus compañeros de trabajo, a sus pacientes, a su exnovio. Y fue ahí cuando la historia empezó a tomar forma, pero una forma extraña, irregular, llena de sombras. Había 4 personas cuya relación con Clara llamó la atención desde el primer día. 1. Óscar Delgado, su exnovio. Habían terminado 1 año antes, pero él nunca asumió bien la ruptura. Vecinos lo habían visto merodeando cerca del edificio semanas antes. 2. Ramón Salvatierra, su vecino del segundo piso. Un hombre solitario, obsesionado con la rutina ajena. Algunos lo describían como raro, otros como inofensivo. Su cuaderno de anotaciones levantó sospechas. 3. Luis Serrano, un paciente de Clara, ex militar, carácter frío, intensamente agradecido con Clara hasta el punto de volverse insistente. 4. Elena Vargas, la recepcionista del centro de salud, celosa de la popularidad de Clara entre los pacientes. Había discutido con ella días antes. Cada uno tenía motivos potenciales. Cada uno tenía grietas en su coartada. Cada uno tenía secretos que no había contado. Pero la verdad, como descubrirás, era mucho más inquietante que cualquiera de ellos. Antes de su desaparición, Clara había empezado a comportarse de manera distinta. Guardaba silencio en momentos en que antes hablaba de todo. Se quedaba mirando por la ventana más tiempo de lo normal. 1 semana antes había cancelado citas de pacientes sin dar explicaciones. Y algunas noches, según su vecina del piso superior, se despertaba sobresaltada, encendía la luz, caminaba por el pasillo y luego volvía a la cama como si quisiera asegurarse de que nadie la observaba. Cuando la policía revisó su historial de llamadas, encontraron algo curioso. Numerosas llamadas a un número desconocido, sin nombre y sin registro. Todas realizadas después de las 22 horas. Todas muy breves. Todas en la última semana antes de desaparecer. Ese número nunca respondió a la policía, nunca volvió a activarse, nunca se supo a quién pertenecía.
Mientras tanto, las primeras 48 horas pasaron sin rastro de Clara. Y, como ocurre siempre en estos casos, cuanto más tiempo pasaba, menos probabilidad había de encontrarla con vida. Pero aquel pueblo, aparentemente tranquilo, escondía una serie de tensiones ocultas, resentimientos, errores del pasado y vínculos invisibles entre sus habitantes. Y Clara, sin saberlo, estaba en medio de esa red. Su desaparición sería el hilo que, al tirar de él, revelaría todas las mentiras que Valdeárena había guardado durante años. Y su asesinato, que aún nadie imaginaba, sería la pieza final de un puzzle oscuro que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Clara Montes llevaba 11 años viviendo en Valdeárena. La mayoría de los vecinos la veía como alguien discreto, casi invisible en la vida del pueblo. Eso no significaba que fuera antisocial, sino que sabía mantener distancia. La distancia justa, la distancia cómoda, la distancia que permite ser amable sin ser invadida. Tenía algo reservado en la mirada, como si siempre analizaba su entorno antes de entregar una palabra o una sonrisa. A sus pacientes les gustaba por eso, porque Clara transmitía calma. Era de esas personas que parecen haber nacido para escuchar. Y sin embargo, quienes la conocían un poco más sabían que ese equilibrio interno no siempre había estado ahí. De adolescente, Clara había pasado por episodios de ansiedad intensa, ataques nocturnos de pánico, períodos en los que le costaba dormir. No era algo que contara abiertamente. Lo compartía solo con personas muy cercanas, y aún así, con enorme dificultad. Eso la había llevado a querer estudiar fisioterapia. Era su manera de canalizar el caos interior hacia el cuidado de los demás. En Valdeárena, Clara encontró un espacio donde nadie la conocía lo suficiente como para juzgarla. Y sin embargo, lo que ella nunca sospechó es que algunos sí la observaban más de lo que aparentaban. La mañana en que desapareció empezó como cualquier otra. Los vecinos del edificio la habían visto entrar la noche anterior, cansada pero tranquila, con una bolsa de supermercado en la mano. No llevaba compañía, no llevaba prisa, caminaba como quien sabe exactamente dónde está en su vida. Ese detalle, la aparente normalidad de su última noche, resultaría después especialmente inquietante. La policía recorrió su piso centímetro a centímetro. La ventana del salón estaba ligeramente entreabierta, algo extraño para mediados de octubre, cuando el viento frío baja de la sierra. Una cortina permanecía enganchada como si alguien la hubiera apartado con prisa, aunque no había signos de fuerza en la ventana. Dejó la sensación de una interrupción sutil, casi invisible, como si algo hubiera sacado a Clara de su rutina en un instante preciso. En su mesita de noche encontraron un libro abierto, marcado por la mitad, como si Clara hubiera leído unas páginas antes de dormir. Pero la lámpara estaba apagada. ¿Había terminado el capítulo y decidido acostarse? ¿O alguien había apagado esa luz? La cocina, por otro lado, revelaba un rastro de calma. Una taza de café recién usada, aún con un leve aroma. Un plato pequeño con restos de pan tostado. El tipo de desayuno rápido que Clara tomaba antes de ir al centro de salud. Nada agresivo, nada fuera de lugar. Todo limpio, ordenado, casi delicado. Pero faltaba su bolso, faltaba su móvil y faltaban las llaves. Todo indicaba que Clara había salido por su propia voluntad, pero no había llegado a su destino. En el centro de salud, la recepcionista, Elena Vargas, fue la primera en notar su ausencia. Elena tenía una personalidad muy distinta a la de Clara, extrovertida, rápida para hablar, lenta para escuchar. Siempre sintió cierto recelo hacia Clara, no porque fuera mala persona, sino porque el silencio de Clara la hacía sentirse expuesta. Elena solía decir que esas personas tan calladas esconden algo, como si el silencio fuera una forma de agresión. El día anterior, Elena y Clara habían tenido una discusión leve, casi trivial, sobre el horario de un paciente que pedía atención urgente. La conversación había subido de tono. Elena lo contó como si Clara hubiera reaccionado de manera exagerada. Pero una paciente que estaba en la sala de espera escuchó la discusión y afirmó que fue Elena quien se puso agresiva. La policía tomó nota.
Primera grieta en la fachada de normalidad del pueblo. El exnovio de Clara, Óscar Delgado, era otra figura complicada. Óscar había trabajado como electricista en Valdearena, pero tras la ruptura con Clara, se marchó del pueblo alegando que necesitaba empezar de cero. Sin embargo, un par de vecinos aseguraron haberlo visto cerca del edificio de Clara varias veces en las últimas semanas. Óscar lo negó, dijo que solo había pasado por el pueblo para ver a su madre, pero la madre negó esa visita. Segunda grieta. El paciente obsesivo, Luis Serrano, se convirtió rápidamente en foco de sospecha. Luis era un ex militar retirado tras un accidente en misión. Clara lo trataba desde hacía meses por lesiones crónicas. Pero los compañeros de Clara sabían que él, en realidad, buscaba más. Prolongaba sus sesiones, le llevaba pequeños regalos, escribía agradecimientos exagerados. Clara siempre fue educada con él, pero cada vez más distante. En su historial, Clara había dejado una nota: comportamiento invasivo no violento. Evaluar límites. Tercera grieta. Y luego estaba el vecino del segundo piso, Ramón Salvatierra. Un hombre que vivía solo desde hacía años, viudo prematuro, obsesivo con el orden. Tenía un cuaderno donde anotaba cosas que no deberían importarle a nadie. Quién entraba al edificio, quién salía, qué horas eran las más ruidosas. En una de las páginas de ese cuaderno aparecía un nombre escrito más veces de lo razonable: Clara. Cuarta grieta. Y una grieta profunda. La pregunta era, ¿cuál de esas 4 grietas escondía la verdad? ¿O había una quinta grieta, oculta, aún invisible para todos? Cuando Julia, la hermana de Clara, llegó al pueblo, la primera impresión fue devastadora. Entró al apartamento y se quedó mirando la taza de café, la mochila de fisioterapia apoyada en la silla, la cama hecha. Julia dijo una frase que después repetiría la policía: mi hermana no se fue, a mi hermana se la llevaron. No era un presentimiento irracional, era una intuición emocional basada en cómo conocía a Clara. Clara no desaparecía sin avisar, no dejaba el coche aparcado toda la noche si tenía que salir temprano, no apagaba el móvil mientras caminaba sola, no se iba sin su chaqueta gruesa, y no dejaba la ventana abierta. Julia sabía algo más. Pocas horas antes de desaparecer, Clara le había dicho una frase enigmática durante una llamada: no sé si estoy exagerando, pero siento que alguien me está observando últimamente. No lo dijo con miedo, lo dijo con duda, pero esa frase se volvió un eco en la investigación. Al revisar el historial digital de Clara, encontraron algo que heló la sangre de los agentes. Los últimos 7 días mostraban búsquedas repetidas de la misma frase: ¿cómo saber si alguien me sigue? ¿Cómo detectar si alguien vigila mi casa? ¿Qué hacer si un desconocido me observa? La policía sospechó inmediatamente que Clara tenía miedo. Miedo de alguien concreto. Miedo de algo que iba más allá de sus silencios habituales. Ese era el punto que la historia necesitaba para empezar a desenredarse, pero de forma muy lenta, muy sutil, como si cada verdad estuviera enterrada bajo capas de secreto en el pequeño pueblo. Y lo que vendría después, los testimonios, las contradicciones, los detalles macabros, revelaría una historia mucho más oscura de lo que nadie imaginó al principio. La investigación avanzó, pero no de forma lineal. Cada paso parecía abrir una puerta y cerrar otra. Cada sospechoso parecía culpable durante unos minutos y completamente inocente al siguiente. El caso de Clara Montes tenía algo que la policía describió después como una quietud engañosa. Nada se movía en la superficie, pero bajo esa quietud había corrientes profundas, tensiones ocultas, secretos que llevaban años acumulándose. La pieza clave para entender la oscuridad de Valdearena comenzó, curiosamente, con algo pequeño. Una vecina, Mercedes Robledo, ama de casa de unos 60 años, pidió hablar con los investigadores. No quería aparecer en el registro oficial, tenía miedo. Dijo que llevaba días sin dormir. Cuando por fin accedió a contar lo que sabía, lo hizo en voz baja, casi susurrando, como si temiera que las paredes escucharan. Contó que, una semana antes de la desaparición, vio a Clara en la escalera del edificio discutiendo discretamente con alguien.
No alcanzó a oír palabras claras, pero sí la tensión del momento, el tono huesudo de una amenaza contenida. Mercedes describió una mano que se movía en un gesto brusco, un rostro tenso, y luego el sonido de la puerta del piso de Clara cerrándose de golpe. Dijo que no vio quién era exactamente, pero que la silueta le resultó familiar. Cuando la policía le pidió que fuera más precisa, ella se negó. Sé quién creo que es, pero si me equivoco, no quiero tener problemas. Aquí la gente recuerda, y aquí la gente se venga. Ese comentario abrió otra grieta invisible. ¿De qué tenía miedo la vecina? ¿De quién? Los agentes empezaron a sospechar que la desaparición no era solo un caso aislado, sino la punta de un iceberg emocional que llevaba tiempo creciendo en silencio dentro del pueblo. Mientras eso ocurría, Julia, la hermana de Clara, comenzó a recorrer las calles del pueblo con un cuaderno en la mano, anotando actitudes, gestos, comentarios. Necesitaba respuestas. La policía le pidió que no se involucrara demasiado, pero ella ignoró la recomendación. Dijo que conocía mejor a su hermana que cualquiera de ellos, y que si Clara había tenido miedo, había una razón. En una tienda de comestibles del centro, Julia escuchó un comentario inquietante entre dos clientas. Clara últimamente se veía rara, siempre mirando por encima del hombro. Sí, y Ramón la observaba demasiado. A veces se quedaba quieto, mirándola salir del portal. El nombre de Ramón apareció una vez más. Ramón Salvatierra era un hombre que vivía en una rutina estricta, casi obsesiva. Se levantaba a la misma hora, salía a la misma hora, comía en el mismo bar cada día. Los vecinos estaban acostumbrados a su presencia silenciosa, pero el cuaderno que encontraron en su apartamento era distinto. No era la típica libreta de alguien metódico, era inquietante. Había descripciones de días específicos, qué ropa llevaba Clara, a qué hora subía las escaleras, cuándo apagaba las luces del salón. Eran anotaciones crípticas, sin comentarios explícitos, pero lo suficientemente precisas como para sugerir vigilancia. Ramón dijo que tomaba notas para sentirse organizado, que escribir lo que veía era una forma de sentirse acompañado en su soledad. Pero en una de las páginas encontraron algo más perturbador. Una frase escrita varias veces: no la pierdas de vista. Cuando se le preguntó por qué la había escrito, Ramón simplemente parpadeó con nerviosismo. No recuerdo haber puesto eso. A veces escribo sin pensar. Había algo en su mirada, un temblor breve, un destello oculto, que hizo que los agentes se sintieran incómodos. Pero no había pruebas de que él hubiera tenido contacto directo con Clara en los días previos a su desaparición. No podían detenerlo, no podían acusarlo de nada, solo podían observarlo, algo que él parecía saber perfectamente. Pero la historia daba un giro inesperado cuando la policía recuperó las grabaciones de una cámara instalada en un negocio vecino. La cámara apuntaba hacia la calle frente al edificio de Clara. No tenía buena calidad y no grababa de noche, pero sí captaba las últimas horas de luz del día anterior a su desaparición. Y en esas imágenes se veía algo extraño. Clara caminaba por la acera alrededor de las 6 de la tarde con una bolsa de supermercado. Hasta ahí, todo normal. Pero detrás de ella, a una distancia prudente, se veía a un hombre vestido con chaqueta oscura, capucha y una gorra. Comenzó a caminar cuando ella caminó. Se detuvo cuando ella se detuvo. Se escondió cuando ella entró al edificio. La cámara no pudo captar su rostro, pero lo que sí captó fue un detalle escalofriante. El hombre miraba hacia arriba, hacia el piso de Clara, como si supiera exactamente dónde vivía. No podía asegurarse quién era. La imagen era borrosa. No se distinguía la altura con precisión. Ni su ropa era algo que permitiera identificarlo fácilmente. Pero esa figura añadía una nueva capa de miedo al caso, una presencia acechante, una sombra real. Mientras tanto, la policía investigó a Luis Serrano, el ex militar. Luis tenía una coartada débil. Dijo que estaba en casa la noche en que Clara desapareció. No tenía testigos que lo confirmaran. Pero en su domicilio encontraron algo inquietante. Un retrato de Clara dibujado a mano, guardado en un cajón.
No era un retrato amoroso, era intenso, demasiado detallado, como si hubiera observado cada gesto de ella con obsesión. Cuando los agentes lo interrogaron, Luis reaccionó de manera seca, agresiva, casi defensiva. Clara era la única persona que me trataba como un ser humano, dijo, y ustedes no entienden eso. Le preguntaron si sabía que Clara se sentía observada. No por mí, respondió sin dudar, pero si alguien la seguía, ella lo habría sabido. Esa frase dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Qué creía él que estaba pasando? ¿Y por qué no lo había dicho antes? El nombre de Oscar, el exnovio, también empezó a resonar cada vez más fuerte. Oscar tenía un historial de celos, de mensajes nocturnos insistentes, de aparecer sin ser invitado en lugares donde Clara estaba. La ruptura había sido difícil. Clara le había pedido espacio, pero él lo interpretó como un desafío. La policía revisó su historial de llamadas y descubrió algo explosivo. 3 llamadas a Clara la noche anterior a la desaparición, ninguna de las cuales había sido contestada. Cuando lo confrontaron, Oscar intentó suavizarlo. Solo quería hablar con ella. Habíamos quedado en que podríamos seguir siendo amigos. Pero Clara nunca había dicho tal cosa. Peor aún, uno de los vecinos afirmó haber visto a Oscar sentado en su coche frente al edificio de Clara días antes. Oscar lo negó rotundamente, pero la mirada del vecino no dejó lugar a dudas. Fue entonces cuando los agentes empezaron a pensar que había algo más profundo, algo que todavía no habían conectado, porque cada testimonio tenía una doble lectura, cada sospechoso tenía algo que ocultar, cada respuesta parecía ensayar una verdad incompleta. Y lo más inquietante, todos estaban mintiendo en algún nivel. La desaparición de Clara no era un caso lineal, era un laberinto, uno construido por personas que tenían miedo, vergüenza, resentimiento o culpa. Y la verdad estaba ahí dentro, esperando ser descubierta. La desaparición de Clara había empezado como un impacto repentino, como un golpe seco en la rutina del pueblo, pero ahora se estaba transformando en algo mucho más grande, más inquietante, más retorcido. Y aunque la policía avanzaba con paso firme, las sombras del caso parecían multiplicarse. Era como si cada vez que una luz se encendía, revelara no una verdad, sino 3 nuevas preguntas. Las sospechas crecían, pero lo que más perturbaba a los agentes era la sensación de incongruencia emocional alrededor de los implicados. Nadie reaccionaba como se esperaba. Ni Ramón, ni Luis, ni Oscar, ni siquiera Elena. Todos parecían arrastrar algo: miedo, culpa, rabia, silencios. Era como si cada uno estuviera más preocupado por lo que podría saberse que por lo que ya se sabía. Uno de los aspectos más turbios del caso llegó cuando la policía revisó los mensajes antiguos del móvil de Clara, extraídos mediante acceso al servidor, ya que el teléfono seguía desaparecido. En una carpeta archivada aparecieron conversaciones que a primera vista parecían normales: citas médicas, mensajes con Julia, recordatorios, notas. Pero había una conversación especialmente extraña, fechada 11 días antes de su desaparición. Un número sin registrar le había mandado un mensaje extremadamente corto: «Te estoy viendo». Clara no respondió. 20 minutos después, otro mensaje: «Deja de ignorarme». Clara lo eliminó, no lo bloqueó, no lo denunció, no le contó nada a nadie. Pero sus búsquedas posteriores demostraban que ese mensaje le había generado pánico. ¿Por qué no lo dijo? ¿Quién había enviado esos mensajes? ¿Era ese el mismo número desconocido al que Clara llamó varias veces antes de desaparecer? Los investigadores intentaron rastrear el número, pero pertenecía a una tarjeta prepago sin identidad vinculada. Podría haber sido cualquiera: Ramón, Oscar, incluso alguien que aún no estaba en la lista de sospechosos. Lo único que estaba claro era que Clara tenía miedo. Un miedo tan íntimo que prefirió guardárselo antes que compartirlo.
La policía también examinó su correo electrónico. La mayoría eran mensajes rutinarios, pero en una carpeta de borradores encontraron algo que se convirtió en una pieza clave del caso. Una carta sin enviar. No estaba dirigida a nadie, no tenía destinatario. Era apenas un párrafo, pero lo revelaba todo. He notado cosas, sombras, pasos, miradas que no sé si son reales. No quiero preocupar a nadie, pero si algo me pasa, no fue un accidente. Clara no terminó la frase, no la firmó, no la envió, pero esa carta demostraba una verdad devastadora. Clara sabía que algo estaba mal, algo muy mal. El problema era que la carta no explicaba quién, ni por qué, ni cómo. Mientras tanto, el comportamiento de los sospechosos empezaba a cambiar a medida que el caso ganaba visibilidad. Ramón Salvatierra, el vecino, comenzó a evitar salir de casa. Cuando la policía volvió a interrogarlo, apenas podía mantener contacto visual. Dijo que estaba cansado, que el pueblo lo estaba señalando, que él no había hecho nada. Sin embargo, su cuaderno seguía siendo una pieza inquietante del rompecabezas. No había forma de justificar por qué anotaba los horarios de Clara con tanta precisión. Luis Serrano, el ex militar, se volvió aún más hermético. Visitó el centro de salud varias veces, pese a que Clara no estaba. Se quedaba sentado en la sala, inmóvil, como si no quisiera aceptar la ausencia, como si todavía esperara que ella saliera en cualquier momento con su sonrisa tenue y su calma habitual. Para muchos, ese gesto era prueba de devoción, para otros, de obsesión. Óscar Delgado, el exnovio, parecía nervioso cada vez que la policía lo confrontaba. Sus respuestas cambiaban. Decía una cosa un día y otra distinta al siguiente. Aseguró que había superado la ruptura, pero su historial mostraba mensajes escritos por la madrugada, frases llenas de rabia, peticiones desesperadas, confusiones emocionales. Era evidente que Óscar no había cerrado esa historia. Elena Vargas, la compañera de trabajo, fue quizá la que más sorprendió. En los primeros días actuó con frialdad, casi indiferencia, pero cuando los agentes profundizaron en su relación con Clara, la fachada empezó a resquebrajarse. Una compañera confesó que Elena había llegado varias veces llorando al trabajo, diciendo que Clara siempre tenía lo que ella quería. Ese resentimiento se convirtió en una posible motivación emocional. Todas las piezas estaban sobre la mesa, y aún así, ninguna encajaba del todo. La clave, como en muchos casos, llegó de un detalle mínimo. Un joven repartidor de paquetes, Iván Lobo, llamó a la comisaría diciendo que había recordado algo importante. Dijo que entregó un paquete en el edificio de Clara 2 días antes de la desaparición. Afirmó haber visto una escena que en ese momento le parecía trivial, pero que ahora le parecía inquietante. Clara estaba de pie frente a su puerta, hablando con alguien que no era ninguno de los sospechosos mencionados. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropa gris. No vio su rostro porque le daba la espalda, pero escuchó una frase del desconocido: «Tienes que dejar de evitarme». Clara bajó la mirada. Parecía asustada. Iván dijo que en ese momento no quiso intervenir. Parecía una discusión privada. Pero ahora pensaba que quizá había presenciado algo crucial. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no aparecía en la lista de sospechosos? ¿Por qué Clara nunca mencionó su existencia? ¿Y por qué lo veía varias veces en los días previos? La policía empezó a pensar en una posibilidad que hasta ese momento habían descartado. ¿Y si había un quinto sospechoso? Alguien fuera del círculo conocido. Alguien en quien Clara había confiado, hasta que dejó de hacerlo. Los agentes volvieron al edificio de Clara. Había algo que no cuadraba. Demasiadas personas parecían haber estado cerca de ella en los días previos. Demasiados comportamientos extraños. Demasiada tensión oculta. Y sin embargo, ahí, en la escena física, no había una sola huella sólida. Fue entonces cuando decidieron revisar nuevamente las cámaras, pero esta vez no del día anterior, sino del mes anterior. Y ahí estaba,
una figura que aparecía repetidamente. Un hombre desconocido, siempre con gorra o capucha, siempre vigilando a Clara desde lejos, siempre desapareciendo en cuanto ella entraba al edificio. No se veía su rostro, no se veía su coche, pero algo en su postura transmitía una presencia inquietante. Era otra sombra en la historia, otra figura sin nombre, otra amenaza silenciosa. Y esa figura aparecería una vez más, en un momento crucial, en una imagen tomada 2 horas antes de la desaparición, mirando directamente hacia la ventana del salón de Clara, mirando como si supiera que sería su última noche con vida. Cuando la policía identificó al hombre desconocido en las grabaciones, esa sombra que se repetía en distintos momentos de la vida de Clara, el caso dio un giro que nadie esperaba. No era uno de los 4 sospechosos iniciales, no era un conocido, no era un vecino, no era un paciente, era un elemento completamente externo, un rostro esquivo que se mantenía justo fuera de foco. Y sin embargo, su presencia se había vuelto constante en el mes previo a la desaparición. El hallazgo levantó una pregunta dolorosamente obvia. ¿Clara sabía quién era? ¿O estaba siendo vigilada sin ser plenamente consciente? El problema era que, aunque la figura aparecía en varias grabaciones, siempre lo hacía en momentos breves, siempre desde posiciones que evitaban mostrar rasgos claros. Era como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras y cómo esquivarlas. Esa habilidad no era común entre ciudadanos normales. Solo alguien con experiencia en vigilancia o alguien con una planificación meticulosa podía moverse así. La policía comenzó a revisar casos similares en la región. Descubrieron un patrón inquietante. En los últimos 4 años, 2 mujeres habían desaparecido brevemente en pueblos cercanos, solo para reaparecer días después sin recordar qué había ocurrido. Eran casos cerrados como episodios disociativos. Pero ahora el patrón parecía más siniestro. Ambas mujeres recordaban vagamente la presencia de un hombre alto, silencioso, que parecía seguirlas antes de sus desapariciones temporales. Ninguna pudo describirlo, ninguna fue tomada en serio. Pero ahora, viendo esas imágenes borrosas caminando detrás de Clara, la policía ya no podía ignorarlo. El descubrimiento más importante llegó 4 días después, cuando un equipo forense revisó por 5ª vez el apartamento de Clara, esta vez con luz UV. Y al hacerlo, encontraron un rastro mínimo, casi imperceptible, en la parte inferior de la cortina. Era un roce, un arrastre, como si alguien desde afuera hubiera apartado la tela con los dedos para mirar adentro. Aquello provocó un escalofrío general en la habitación. No era la marca de Clara, las medidas de la mano no coincidían, tampoco de Ramón ni de Luis, se descartaron sus huellas. Y definitivamente no era de Oscar, su ADN ya estaba registrado por una pelea previa y podía compararse rápido. Era de un hombre desconocido, un hombre que había estado tocando la ventana de Clara desde fuera. Pero, ¿por qué? ¿Y cuándo? El patrón UV indicó que el roce tenía menos de 10 días. Eso significaba que esa mano estuvo en la ventana durante la misma semana en que Clara empezó a comportarse de manera extraña. La policía no dijo nada a la prensa, ni siquiera a la familia. Necesitaban entender primero qué tipo de presencia estaban tratando, porque por primera vez el caso dejaba de parecer una desaparición impulsiva o una disputa personal y empezaba a tomar forma de acecho sistemático. Mientras todo eso ocurría, Julia, la hermana de Clara, encontró algo que la policía había pasado por alto. Lo encontró moviendo una caja de zapatos en el armario de Clara, una caja que parecía común, llena de fotografías antiguas, cartas de la universidad, recuerdos personales. Pero en el fondo, escondido bajo las cartas, había un objeto casi absurdo, un pequeño llavero metálico, ovalado con un número grabado, habitación 12. No correspondía a ninguna llave, nunca lo había visto. Clara no usaba llaveros, era demasiado concreto para ser un adorno y demasiado específico para ser casual. Julia lo entregó a la policía, los agentes lo analizaron y descubrieron que pertenecía a un motel en las afueras de Valdeárena.
Un motel con cámaras. Un motel frecuentado por camioneros y conductores nocturnos. Un motel que Clara nunca había mencionado visitar. Cuando los agentes fueron al motel y pidieron las grabaciones de las semanas previas, el recepcionista, un hombre de unos 50 años, se puso nervioso. Dijo que no guardaban grabaciones más de 48 horas, pero el gesto tembloroso de sus manos lo traicionó. Estaba mintiendo. Lo presionaron, titubeó y finalmente confesó que sí guardaban copias, pero solo entregaban a la policía si había una orden formal. Cuando por fin consiguieron las grabaciones, apareció algo perturbador. Clara había estado en ese motel 2 veces, ambas por la noche, ambas sola, ambas sin registrarse a nombre propio. ¿Buscaba esconderse de alguien o reunirse con alguien? Lo peor fue otra cosa. En ambas ocasiones, la cámara del pasillo captó a un hombre siguiendo su misma ruta, a distancia, con gorra, con capucha, invisible, pero presente. El mismo hombre que aparecía en la cámara de la calle, la misma figura que había sido vista detrás de ella. Era la sombra que la acompañó durante días, la sombra que Clara había intentado ignorar, la sombra que podría haberla acosado hasta su última noche. Con toda esta nueva información, la policía decidió intensificar la vigilancia al resto de sospechosos para descartar definitivamente sus posibles participaciones. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer contradicciones. Ramón, el vecino, dijo que no había salido de casa la noche de la desaparición. Pero una cámara del supermercado lo captó comprando velas a las 22:14. ¿Para qué? ¿Por qué mintió? Elena afirmó que no había discutido con Clara, pero una compañera declaró que sí lo hicieron y que la discusión fue fuerte. ¿Por qué ocultarlo? Luis, el exmilitar, aseguró que no había tenido contacto con Clara más allá de las sesiones, pero una vecina la escuchó días antes hablar con él en el portal, en un tono que no era de cordialidad, sino de miedo. Oscar, el exnovio, dijo que no había pasado por el edificio, pero un testigo lo vio estacionado frente a la entrada 2 noches antes de la desaparición. Todos mentían, todos escondían algo, todos temían algo. Pero había una diferencia notable entre ellos y el hombre de la gorra. Los 4 tenían historias, pretextos, motivaciones humanas, ego, celos, dependencia emocional. Pero el hombre de la gorra, ese no tenía emoción. No tenía motivo aparente, no tenía identidad. Era un vacío, una oscuridad pura, una presencia sin nombre. Y cada vez que aparecía en una grabación, lo hacía con la frialdad de quien no teme ser descubierto, porque sabe cómo desaparecer. La investigación estaba a punto de entrar en una fase donde las máscaras caerían, una por una, y donde la verdad, lenta y dolorosamente, empezaría a tomar forma. La presión en Valdearena empezó a sentirse como una neblina pesada. El pueblo era pequeño, y los rumores viajaban más rápido que cualquier vehículo. Las miradas se volvían punzantes, los silencios más largos de lo habitual. Aquellos que al principio hablaban con libertad, ahora medían sus palabras. Y los sospechosos, algunos empezaban a desmoronarse sin que la policía siquiera los presionara. El caso ya no era solo la desaparición de Clara, era el desenterramiento lento de todas las tensiones que Valdearena había acumulado durante años. El día en que los agentes lograron mejorar parcialmente la imagen del hombre con la gorra, gracias a un análisis digital más sofisticado, la atmósfera cambió. En la imagen, aunque la cara seguía borrosa, se podía distinguir algo que antes había pasado desapercibido. Una cicatriz vertical en el lado izquierdo del cuello. El tipo de cicatriz que deja un corte profundo, quizá una navaja, quizá algo más violento. Quienquiera que fuera ese hombre, no llevaba una vida tranquila. Cuando la policía mostró la imagen mejorada a algunos vecinos, nadie lo reconoció. Pero una empleada del motel dijo algo que cambió el curso de la investigación. Sí, recuerdo haberlo visto, pero no estaba alojado aquí.
Solo caminaba por los pasillos, como si buscaba algo o a alguien. Ese alguien ahora era Clara. Esa misma tarde, mientras revisaban cámaras cercanas al estacionamiento del centro de salud, la policía encontró lo que parecía una pista insignificante. Un coche viejo, modelo noventero, color burdeos, estacionado en distintos puntos de Valdearena en días alternos. Nunca en el mismo sitio, nunca más de una hora, pero siempre coincidiendo con los desplazamientos de Clara. Era un vehículo que no pertenecía a ningún residente local. No había multas asociadas, ningún registro de compra reciente, placas antiguas de una provincia muy lejana. Un coche que, como su conductor, parecía no tener historia, ni identidad, ni rastro. Mientras tanto, la presión sobre los sospechosos principales aumentaba y, bajo estrés, las máscaras comenzaron a caer. Ramón, el vecino, se derrumbó primero. En la segunda entrevista, los agentes notaron su sudor frío, su respiración entrecortada. Su discurso ya no era firme, se contradecía. Dijo que la noche de la desaparición no escuchó nada, pero luego afirmó que escuchó pasos apresurados. Entonces, uno de los agentes le hizo una pregunta simple. «Ramón, ¿por qué anotabas exactamente los horarios de Clara?» El silencio posterior se hizo tan denso como el aire de un sótano sin luz. Ramón bajó la cabeza, sus labios temblaron, y finalmente murmuró algo que heló a los presentes. «Porque quería asegurarme de que estaba bien». «¿Bien de qué?», preguntó el agente. Ramón apretó los puños. «Ustedes no entienden. Ella estaba siendo seguida. Yo lo sabía». El agente frunció el ceño. «¿Cómo que lo sabías?». Y Ramón, en un estallido emocional, reveló algo que nadie esperaba. «Yo también lo veía. Ese hombre, el de la gorra, estaba ahí desde hace meses». Ese detalle lo cambió todo. Ramón no solo sabía que Clara estaba siendo observada, Ramón también estaba observando al observador. Pero cuando le preguntaron por qué no lo había reportado antes, su respuesta fue aún más inquietante. «Porque él también me miró a mí». Mientras los agentes procesaban esta nueva información, Julia, la hermana de Clara, seguía haciendo su propia investigación paralela. Y fue ella, no la policía, quien descubrió algo esencial. El local donde Clara compraba café cada mañana tenía una cámara interna. Y en las imágenes, días antes de la desaparición, las grabaciones mostraban algo desconcertante. Clara entra, pide su café, se sienta junto a la ventana y, pasados unos segundos, el hombre de la gorra entra detrás de ella. No se sienta, no pide nada, no interactúa, se queda de pie, mirándola desde el reflejo del cristal. Clara lo nota, lo siente, baja la mirada, se mueve incómoda, acelera el paso al salir, y él sale 10 segundos después, ni antes ni mucho después. Exactamente 10 segundos, como si siguiera un patrón, como si estudiara cada reacción de ella, como si jugara un juego silencioso cuyo final ya había decidido. Paralelamente, Luis Serrano, el ex militar, empezó a mostrar una actitud agresiva hacia la policía. Golpeó una mesa durante el interrogatorio, gritó, dijo que no permitiría que mancharan el nombre de Clara con teorías estúpidas. Pero los agentes no lo provocaban, él explotaba por cuenta propia. Un detalle lo delató. Cuando los agentes mencionaron la existencia de la figura desconocida, Luis apretó la mandíbula, tenso, demasiado tenso. ¿Sabe quién es ese hombre?, preguntaron. Luis tardó demasiado en responder. No, pero sus ojos decían otra cosa. Sus pupilas se dilataban, su respiración cambiaba. Luis sabía algo importante, algo que podría haber ayudado desde el principio y que no había dicho. El exnovio, Oscar, también empezó a desmoronarse emocionalmente. Visitó a la policía por su cuenta, diciendo que necesitaba aclarar cosas, pero lo que reveló fue aún más perturbador que sus contradicciones anteriores. Clara me dijo hace un mes que alguien la estaba vigilando, pero me pidió que no hiciera nada. Dijo que tenía miedo de que empeorara si interviniera.
El agente anotó cada palabra. ¿Por qué no lo mencionó antes, Oscar? Y él respondió con un hilo de voz. Porque pensé que era culpa mía, que yo la estaba presionando demasiado y que estaba confundiendo mis celos con su miedo. Era una confesión honesta, dolorosa, pero incompleta. Oscar todavía no había dicho toda la verdad. Se veía en su manera de respirar, en su mirada esquiva, en su silencio. Y luego estaba Elena, la recepcionista, a la que todos habían considerado el menos probable de los sospechosos. Pero Elena tenía un secreto que estaba a punto de estallar. En una conversación grabada, captada casualmente por un micrófono abierto cuando no sabía que la escuchaban, dijo algo inquietante a una compañera. Clara sabía demasiado. La policía escuchó ese audio y Elena fue llevada nuevamente a interrogatorio. Allí, entre lágrimas contenidas, confesó 3 cosas: que había revisado la taquilla de Clara semanas antes, que había leído parte de su diario personal, que había visto una anotación que decía «No confiar en Elena». Ella sabe algo. El silencio que siguió fue aterrador. «¿Qué sabías, Elena?», preguntó el agente. Ella no respondió. Se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar. El caso había cambiado de naturaleza. Ya no era solo una desaparición. Era una red compleja donde cada sospechoso tenía un pedazo de la verdad. Nadie era completamente inocente. Nadie era completamente culpable. Pero uno de ellos había cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Y, en la sombra, el hombre de la gorra seguía siendo la presencia más peligrosa de todas. Porque mientras cada sospechoso empezaba a romperse, él permanecía intacto, inmutable, silencioso, y lo peor estaba por revelarse. La policía recibió el informe forense completo de la inspección en el apartamento de Clara una semana después de su desaparición. Era un documento extenso, lleno de detalles minuciosos, la mayoría sin relevancia, salvo uno. En la parte inferior del informe, casi perdido entre notas de laboratorio, había una observación. Micropartículas de tierra oscura adheridas al marco interior de la ventana. Esa tierra no era común del entorno inmediato, no pertenecía a los caminos del pueblo, ni a la ribera del río, ni al jardín del edificio. Era un tipo de tierra más densa, más húmeda, con un color rojizo característico. El tipo de tierra que solo se encontraba en un lugar específico de Valdeárena, el Bosque del Ánima, a 3 kilómetros del centro del pueblo. Un lugar del que los vecinos hablaban con superstición. Un lugar donde la señal telefónica desaparecía. Un lugar que nadie visitaba de noche. Y un lugar donde, según un informe archivado hacía años, una mujer había desaparecido durante 3 días en circunstancias confusas, alegando después no recordar nada. Ese hallazgo hizo que la policía organizara una búsqueda en la zona. El Bosque del Ánima era denso, lleno de árboles torcidos que parecían formar arcos naturales sobre los senderos. La luz apenas penetraba en algunos tramos incluso de día. El suelo estaba cubierto de capas gruesas de hojas antiguas, raíces retorcidas y barro oscuro. Los perros entrenados olfatearon el área durante horas sin éxito. Pero alrededor del anochecer, uno de los agentes encontró algo llamativo: un carrete de hilo rojo. Estaba semienterrado en la tierra húmeda, como si hubiese caído hacía poco. No pertenecía al bosque, no era basura común. Era un carrete limpio, casi nuevo, como los que se usan en talleres o en trabajos artesanales. Cuando lo recogieron, la sorpresa fue inmediata. Una fibra roja idéntica en composición y color, había sido encontrada en el borde de una de las mangas de Clara, en una chaqueta que estaba colgada en su armario. Era una coincidencia demasiado precisa como para ignorarla. La pregunta era inevitable. ¿Había estado Clara en ese bosque? ¿De día? ¿De noche? ¿Sola? ¿O acompañada? ¿O había sido llevada allí? Mientras la búsqueda continuaba, el comportamiento de uno de los sospechosos volvió a llamar la atención.
Luis Serrano, el ex militar, apareció en la comisaría sin haber sido citado. Lucía pálido, al borde del colapso. Dijo que necesitaba hablar, que no podía seguir guardándolo. Los agentes lo hicieron pasar. Luis se sentó, respiró hondo, miró fijamente a uno de los detectives y confesó: «Caminé detrás de Clara algunas veces, pero no para hacerle daño, para protegerla». El detective levantó la ceja. ¿Protegerla de qué? ¿De quién? Luis apretó los dientes. De ese hombre, de la sombra. Los agentes intercambiaron miradas. Luis continuó: «La primera vez que lo vi fue hace meses. Estaba parado frente a su edificio. Miraba hacia arriba. No parpadeaba. No se movía. Era como una sombra, con forma humana». El detective anotó cada palabra. «Clara me lo mencionó una vez. Me dijo que sentía que alguien la seguía. Yo la acompañé un par de noches sin que ella lo supiera, para asegurarme». El detective lo interrumpió. «¿Por qué no lo dijo antes?» Luis bajó la cabeza. «Porque pensé que sonaría como un loco, y porque no pude detenerlo». El silencio llenó la habitación. ¿Detener qué, Luis? Luis tragó saliva. A Clara la estaban cazando. Era una frase cargada de miedo, y también de verdad. El detective siguió. ¿Estás diciendo que sabías que Clara estaba en peligro? Luis asintió. Y no hice lo suficiente. Fue entonces cuando Luis reveló algo más. Había seguido al hombre de la gorra una noche. Lo había visto entrar al bosque del ánima, pero no se atrevió a acercarse. Era como seguir un animal salvaje. Si él sabía que yo estaba allí, no salía vivo. Mientras eso ocurría, otro detalle empezó a encajar. Durante la revisión de las cámaras del motel, un agente detectó una anomalía. En una de las grabaciones en que Clara aparece, se ve un reflejo de una figura detrás de ella en la ventana del pasillo. Era el hombre de la gorra, sí, pero esta vez llevaba la capucha bajada. Cuando ampliaron la imagen, píxel por píxel, descubrieron algo más. No solo tenía una cicatriz en el cuello, tenía una segunda cicatriz, una más fina, justo bajo el pómulo derecho. Ese tipo de cicatriz era familiar para algunos detectives veteranos. Herida de arma blanca. Un corte limpio, como los que dejan ciertos cuchillos afilados. Un tipo de arma que la policía sabía que había sido usada en un caso de agresión en un pueblo vecino, donde nunca se identificó al agresor. Era el mismo hombre. Había estado viajando de pueblo en pueblo, acechando mujeres. Las contradicciones empezaron a multiplicarse. Ramón, el vecino, dijo que nunca salió del edificio la noche de la desaparición, pero una cámara al final de la calle lo captó caminar con una linterna hacia el bosque. Luis, el exmilitar, dijo que solo intentaba proteger a Clara, pero una mujer aseguró haberlo visto discutir con ella en la calle con un tono demasiado agresivo. Oscar, el exnovio, afirmó amar a Clara y querer lo mejor para ella, pero en su coche se encontró un papel con la dirección del motel donde Clara estuvo, un papel arrugado por la rabia. Elena, la recepcionista, decía ser amiga de Clara, pero Clara escribió en su diario que no confiaba en ella, que algo sabía. Todos tenían motivos, todos tenían oportunidades, todos mentían, pero había algo que ningún sospechoso podía explicar. El hombre de la gorra, la sombra, el desconocido. Todos lo habían visto. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, y sin embargo, él estaba en todas partes, siguiéndola, observándola, cazándola. La investigación estaba a punto de entrar en su fase más tensa y crucial, porque las primeras pruebas físicas reales, sangre, huellas, objetos, estaban a punto de aparecer, y con ellas, la verdadera historia del asesinato de Clara empezaría a revelarse. La mañana en que apareció la primera prueba física contundente fue extraña desde el inicio. El cielo amaneció cubierto por nubes bajas, y el viento que bajaba desde las montañas arrastraba un olor húmedo, terroso, como si el bosque respirara distinto.
Los agentes estaban ya exhaustos, llevaban días durmiendo apenas, repasando grabaciones, interrogando sospechosos, analizando contradicciones, pero algo les decía que estaban cerca, muy cerca. El hallazgo ocurrió fuera del bosque, pero no muy lejos de la entrada del sendero principal. Un ciclista tempranero, de los pocos que se aventuraban por esa zona, vio algo que le hizo frenar de golpe. Primero pensó que eran restos de basura, pero cuando se acercó, sintió un escalofrío. Se trataba de una bufanda de lana gris, enrollada, doblada como si alguien la hubiese depositado allí con delicadeza. Pero tenía algo más. En un extremo había una mancha oscura, reseca, que a simple vista parecía barro, pero que, al tacto, tenía una textura distinta, pegajosa, más densa. El ciclista no quiso tocar más, llamó a emergencias, y la policía llegó en menos de 10 minutos. El inspector que la recogió notó dos cosas al instante. La bufanda pertenecía a Clara, tenía sus iniciales bordadas a mano. La mancha oscura, tras una prueba rápida, resultó ser sangre. No había duda, Clara había sangrado, Clara había estado allí, Clara había sido arrastrada o empujada en algún punto cercano al bosque. El caso cambiaba de dimensión. Ya no se podía hablar de desaparición voluntaria. El expediente se reetiquetó sin rodeos. Posible homicidio. Pero eso no fue lo más perturbador. A 1 metro de la bufanda, enterrado parcialmente en la tierra húmeda, un agente encontró algo aún más retorcido. Un colgante metálico. No era de Clara, no era de nadie conocido. Era un pequeño colgante en forma de lágrima, con una cicatriz grabada al centro. Una línea vertical fina, idéntica a la cicatriz del hombre de la gorra. El objeto parecía casi simbólico, personal, como si el asesino hubiese dejado una marca, un sello. Cuando lo levantaron, el sol débil se reflejó sobre el metal gastado. Era un colgante antiguo, muy antiguo, con signos de haber estado en manos de alguien que lo usaba como amuleto o como firma. Ese colgante cambiaría la investigación, porque en su superficie, adherida en los bordes, había 3 fragmentos microscópicos de piel humana, y el ADN que se extrajo no coincidía con ninguno de los sospechosos conocidos. Era él. El hombre de la gorra existía, tenía huella genética, y había estado físicamente junto a Clara en su último momento consciente. Ese mismo día, Julia, la hermana de Clara, recibió una llamada que la hizo temblar. El equipo forense encontró algo más dentro del bosque, esta vez más profundo, más oculto. Se trataba de un trozo de tela enredada entre unas ramas bajas. La tela era ligera, del tipo que se usa en pañuelos decorativos, pero la parte central estaba rasgada, como si hubiera sido arrancada de un tirón durante una lucha, y adherida a la tela había cabello, cabello largo, oscuro, cabello de Clara. No había señal del cuerpo, no había rastro claro de su ubicación, pero el bosque comenzaba a hablar, y lo que decía era terrorífico. Clara había luchado. Clara había sido retenida. Clara había sangrado. Clara había sido llevada por la fuerza, y el agresor había dejado pequeños fragmentos, como migajas involuntarias, mientras arrastraba a su víctima hacia un punto más profundo del bosque, o hacia otro lugar al que aún no habían llegado. Pero mientras la policía se concentraba en el bosque, algo sucedió en el pueblo. Ramón Salvatierra, el vecino obsesivo, apareció en la comisaría de forma inesperada. Estaba pálido, sudaba, las manos le temblaban. Pidió hablar con el inspector a solas. Cuando lo hicieron pasar, Ramón cerró la puerta con llave por dentro y dijo: «Hay algo que no les he contado, y no sé cómo explicarlo sin que parezca que estoy loco». El inspector tomó asiento, respiró hondo y esperó. Ramón se pasó las manos por el rostro. «He visto a ese hombre antes, mucho antes de que empezara a seguir a Clara». El inspector frunció el ceño. «¿Cuándo?» Ramón tragó saliva. «Hace años,
En otro pueblo. El silencio se volvió espeso. «No puede ser casualidad», dijo Ramón. Yo estaba viviendo en Torresina antes de mudarme aquí. Y allí desapareció una mujer. Nunca apareció. El inspector sintió un frío repentino en la nuca. ¿Está diciendo que vio al mismo hombre en Torresina? Ramón asintió. No puedo olvidarlo. La misma cicatriz, el mismo modo de caminar, la misma manera de mirar, como si te atravesara sin verte. El inspector anotó todo sin levantar la mirada. ¿Por qué no dijo esto antes? Ramón se quebró, porque pensé que, si lo mencionaba, él vendría por mí. Ya vino una vez. El inspector se detuvo. ¿Qué quiere decir? Ramón bajó la voz hasta un susurro. Él sabe quién soy. Me siguió. Me observó también. Yo no soy el único. Este hombre elige personas, las estudia, las ronda, y cuando decide, desaparecen. La habitación quedó en silencio. Ramón continuó, temblando. Clara no fue su primera, y, si no lo detienen, tampoco será la última. Mientras Ramón confesaba todo esto, otro suceso ocurría simultáneamente al otro lado del pueblo. Un niño de 11 años encontró algo bajo un puente cercano al río. Un teléfono, roto, con la pantalla destrozada. Era el móvil de Clara. La tarjeta SIM había sido arrancada, pero en la carcasa, en el borde inferior, había un rastro de sangre. La misma sangre que apareció en la bufanda. Clara había intentado pedir ayuda, había intentado pelear, había intentado aferrarse a algo, y su móvil, ahora encontrado, era la evidencia de que su agresor la había despojado de todo, incluso de la posibilidad de ser localizada. Dentro del móvil, pese al daño, lograron rescatar 2 audios cortos, ambos corruptos, ambos casi incomprensibles. Pero en el primero, apenas audible, se oía la voz de Clara. «Por favor, no». Y en el segundo, un ruido seco, un golpe, una respiración masculina y una frase, un susurro que heló la sangre de todos en la sala de análisis. Ya terminó. Lo que ocurrió después, en las siguientes horas, cambiaría completamente la dirección del caso, porque el análisis completo de las partículas encontradas en el bosque y en la ropa reveló algo inesperado. El agresor no actuó solo en el bosque. La escena del crimen final estaba en otro lugar, un lugar cerrado, un lugar con cemento, un lugar con humedad, un lugar donde la sangre no se filtraba en la tierra. Y ese lugar estaba dentro del pueblo, en una estructura olvidada, abandonada, usada por alguien que conocía bien sus rincones. Y uno de los sospechosos, uno de ellos, tenía acceso directo, exclusivo, silencioso. El caso estaba a punto de romperse. La investigación por fin tomó forma cuando los forenses demostraron que Clara no murió en el bosque. La tierra hallada bajo sus uñas tenía un componente químico que no se encontraba allí. Era caliza mezclada con humedad industrial. Eso solo existía en un lugar de Valdearena, la antigua fábrica de conservas Valde Cantabria, abandonada desde 1997. Un lugar enorme, lleno de pasillos oxidados, sótanos inundados, cámaras frigoríficas vacías, techos derruidos que dejaban pasar la luz como si fueran heridas abiertas. Un lugar que los jóvenes evitaban y los adultos no mencionaban. La policía lo registró de inmediato. El olor a óxido y humedad era nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis casi borrados. El silencio era total. Solo el eco de gotas que caían desde los tubos rotos acompañaba los pasos de los agentes. Avanzaron hacia la zona baja, donde las baldosas estaban quebradas. Allí, detrás de una puerta metálica que resistió varios golpes, un agente señaló algo en el suelo. Un rastro tenue de sangre seca. La luz de la linterna recorrió el espacio, y allí, en la pared del fondo, descubrieron algo que los dejó helados. Marcas de uñas.
marcas de desesperación, marcas de alguien que intentó luchar. Y justo bajo esas marcas, un mechón de cabello oscuro. Clara había estado allí. Clara había luchado allí. Clara había muerto allí. No quedaba duda. Ahora faltaba responder la única pregunta que importaba. ¿Quién la llevó a ese lugar? A 3 calles de la fábrica, alguien observaba desde la ventana de un segundo piso. Era un hombre que llevaba días sin dormir. Un hombre que había visto patrullas pasando cada vez más cerca de su casa. Ese hombre era Ramón Salvatierra. No era el asesino, pero sabía algo que lo destrozaba por dentro. Algo que llevaba semanas reprimiendo. Algo que por fin, al ver las luces policiales dirigirse hacia la fábrica, decidió confesar. Ramón fue a la comisaría temblando, casi sin poder articular palabras. Lo sentaron frente al inspector y, tragando saliva, dijo: «No fui yo, pero lo vi entrar, al hombre, a la sombra». El inspector tomó aire. ¿A qué hora? Era de noche. Cada noche, durante meses, iba hacia la fábrica, se metía por la parte trasera. Yo pensé que era un vagabundo, pero no, era él. Era él. ¿Por qué no lo dijo antes? Ramón apretó los ojos y murmuró: «Porque pensé que si hablaba, vendría a por mí». El inspector lo miró fijamente. «¿Por qué estabas en la fábrica?» Ramón se desplomó emocionalmente. «Porque yo encontré algo allí primero, algo que Clara me pidió que revisara». El silencio se congeló. ¿Qué te pidió Clara? Ramón tragó saliva, empapado en lágrimas. Clara recibió un mensaje, una nota bajo la puerta. Decía: «Sé lo que hiciste. Si quieres que pare, ven a la fábrica». Clara se asustó, me lo enseñó, me pidió que fuera yo primero. El inspector sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿La nota? ¿Dónde está la nota? Ramón murmuró: «La quemé. Clara me lo pidió. Tenía miedo. Pensó que, si la policía se enteraba, todo empeoraría». Con esta nueva información, era evidente que Clara no había sido elegida al azar. Había sido amenazada, manipulada, acosada y finalmente engañada para ir a la fábrica sola. Pero aún faltaba encajar 2 piezas fundamentales. ¿Quién era el hombre de la gorra? ¿Por qué Clara? La respuesta llegó del lugar más inesperado. El análisis del ADN encontrado en el colgante arrojó una coincidencia parcial en la base de datos nacional. No un nombre, pero sí un apellido. La coincidencia apuntaba a un primo lejano de alguien del pueblo, un apellido que llevaba décadas ligado a problemas, violencia y desapariciones: Serrano. El inspector sintió como cada neurona se alineaba en un patrón escalofriante. Luis Serrano, el ex militar, el paciente obsesivo, el que confesó haber seguido al hombre, el que se autoproclamó protector. Luis tenía un primo hermano desaparecido desde hacía años, un hombre recluido en centros psiquiátricos intermitentemente, un hombre con historial de agresiones, un hombre que utilizaba gorras para cubrir cicatrices tras una pelea en prisión. Su nombre era Rubén Serrano Vargas. Cuando la policía llegó a la casa de Luis, lo encontraron sentado, con una taza de café entre las manos. No intentó huir, no intentó negar nada, solo dijo una frase: «Llegaron tarde». El inspector, con la voz firme, preguntó: «¿Dónde está tu primo, Luis?». Luis suspiró profundamente. «En la fábrica. Siempre vuelve allí. Es el único lugar donde cree que nadie puede verlo». ¿Qué le hizo a Clara? Luis apretó la mandíbula. No quería hacerle daño, solo la quería para él. Quería que dejara de tener miedo, quería guardar silencio. ¿Silencio sobre qué? Luis se derrumbó emocionalmente. Clara lo descubrió en el motel, lo vio siguiendo a otra chica, lo reconoció, me preguntó si tenía un familiar con cicatrices en el cuello. Yo no supe mentir. Esa noche empezó todo.
El inspector sintió un escalofrío. Clara descubrió la verdad, y por eso Rubén fue a por ella. La policía entró en la fábrica a las 3:16 de la madrugada. El viento ululaba entre las ventanas rotas. En el sótano, sentado en la oscuridad, estaba Rubén. La capucha puesta, la cabeza inclinada hacia un lado. No opuso resistencia. Cuando levantó la mirada, la linterna reveló ambas cicatrices. Era él. En su voz había una calma escalofriante. No gritó tanto como pensé. Clara era fuerte, muy fuerte. Pero todos dejan de luchar cuando se dan cuenta de que nadie viene. Los agentes lo redujeron al suelo de inmediato. Mientras lo sacaban, Rubén murmuró algo más. No era la primera, pero esta me vio. Y si alguien te ve, ya no son tuyos. En la última inspección del sótano, encontraron los restos. Clara había sido asesinada allí, con precisión, con frialdad. La causa fue un golpe contundente en la cabeza. Había intentado escapar, había arañado las paredes, había dejado marcas que contaban su historia silenciosa. Julia, la hermana, recibió la noticia con un llanto contenido. Dijo solo una frase. Ella sabía que la seguían, y nadie la escuchó. El caso se cerró en un tribunal meses después. Rubén Serrano fue condenado a cadena perpetua. Luis recibió cargos menores por ocultación de información. Pero el pueblo de Valdearena nunca volvió a ser el mismo. Ramón dejó el edificio. Elena dejó su trabajo. Óscar abandonó el pueblo con una culpa que no pudo procesar. Los vecinos seguían hablando del caso en susurros. En la fábrica aún pueden verse las marcas en la pared. Los agentes nunca las borraron. Este documental termina con una reflexión inevitable. Nunca subestimes el poder de las señales pequeñas. Una mirada larga, un mensaje extraño, un silencio prolongado, un presentimiento que no sabes explicar. A veces, lo que parece paranoia es simplemente tu instinto tratando de salvarte. Y como Clara, muchas víctimas sienten el peligro antes de que el mundo lo vea. Porque el mal, ese mal silencioso, paciente, que camina despacio entre la gente, nunca aparece de golpe. Primero observa, después se acerca, y cuando por fin actúa, es demasiado tarde. Que la historia de Clara Montes no sea un recordatorio de miedo, sino un recordatorio de atención, de empatía, de escuchar incluso aquello que no se dice, y de creer a quienes dicen sentir que algo no está bien, porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte es que alguien te haya creído a tiempo.